Bueno, hoy lo que quería hacer era, les quería explicar algo que nos había quedado pendiente antes del receso, que me quedé sin explicarles y les había aparecido en el trabajito. Em, Ah, ese que tenemos que hacer en grupo. no, 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 no. Ah, El, no dije el, nada. el trabajo grupal es para más adelante. Después vamos a hablar de eso. Eh, Em, tengo que les voy a compartir. Un segundito. Bien. Había un tema que me había quedado pendiente por mostrarles, ¿sí? Voy por acá. Medidas de posición. Ahí. ¿Qué era esto de las medidas de posición? ¿Sí? Nosotros habíamos empezado a calcular. eh, la semana pasada hablamos un poco de los estudios. ¿se tildó? Uy, ¿se tildó? ¿Me escuchan bien o se fue cortando? No me están escuchando, ¿no? No se te entiende cuando hablas, profe. Tildado, ¿no? Sí. A ver. ¿Volvió? ¿Se escucha? Ahí lo escuchamos. Ahí, Ahí ahí lo sí. Ahí escuchamos. volvió. Bueno, nos va a pasar eso, que cada tanto se va a empezar a Mm. cortar, y así, Por ahí es al compartir la pantalla, a ver. Ah, no, mejor. por ahí le está pidiendo mucho al Sí, internet. a veces pasa, que cuando comparto se tilda. A ver, ahí voy a volver a probar a ver qué pasa. Ahí vamos bien. Igual acá dice que el ancho de tu banda no es bajo. Sí, pues justamente hoy ya me está pasando eso. Esto puedo solucionar para la próxima. Bueno, ahí se me vence la compu. Mm. Bueno, por ahora me están viendo bien, ¿no? ¿No se Sí. cortó? Sí, Bien, no, no, bueno, vamos bien. vamos a ir arrancando a poquito. Bueno, la pantalla la están viendo. Sí. Ujú. Bien, bien, perfecto. Bueno, me había quedado pendiente por explicarles algo que se llama medidas de posición. Nosotros estábamos calculando, por ejemplo, habíamos aprendido a calcular la media, la mediana, la moda, ¿sí? Sí. Que son se llaman medidas de tendencia central o medidas de resumen, porque lo que apuntan es a un número en particular, el número que representa a todos los números que yo tengo acá, Mm. ¿sí? Sí. Las medidas de posición lo que hace es como agrupar a estos números. Entonces, lo que voy ¿Aló? obteniendo, se escucha, ¿no? Ahí, Medidas ahí de posición. Ah, se me colgó todo a mí. los demás me están escuchando. Mm. Ahora sí, ahora escuchamos bien. Bien, bien. Bueno, les repito lo que les estaba diciendo. Las medidas de posición lo que apuntan es como a agrupar los datos. Entonces, lo que voy a ir buscando son posiciones, o sea, el lugar en donde está tal número. Eso es lo que Ujú. tengo que calcular. Y bueno, ahí aparece el concepto de cuartiles y después más adelante de percentiles. ¿Sí? Acá, bueno, me quedó medio escrito porque lo había usado para explicar al otro grupo. Ahora se los voy a ir detallando un poquito. Bueno, voy a dejar así. Cuartiles y percentiles. Los dos son el mismo concepto. Agrupan los datos de una determinada manera. En los cuartiles divide el conjunto ¿Cuartiles y qué? cuartiles y percentiles. Entonces se llaman Mm. percentiles. En medicina se utiliza mucho esto de los percentiles porque, por ejemplo, por ejemplo, el crecimiento de los bebés, los médicos tienen una tablita de percentiles justamente, que lo que va indicando es, según el peso y la medida que tiene el bebé, se fija en una tabla y puede decir si está apropiado para la edad que tiene, para el peso que tiene. Ah. Mm. Entonces, y está justo medido en percentiles. No, no sé cómo está hecha la fórmula, eso sí, pero es una tablita de percentiles. O sea, están agrupados los datos de determinada manera, de que, por ejemplo, si ese bebé pesa tanto y mide tanto,
entra dentro de tal percentil. Entonces, el médico se puede fijar si está por encima o por debajo, ¿sí? O sea, si está acorde a cómo es. Bueno, eso es un dato. En el libro que nosotros usamos, en este capítulo, no me acuerdo qué capítulo está, pero estaba a continuación de las medidas de media, mediana. A continuación estaba esto de los cuartiles y percentiles. Después, fíjense en esos capítulos que les habla lo que yo les estoy diciendo, les explica un poquito de qué se trata esto de los percentiles y les da el ejemplo de los médicos. Bueno, cuartiles, primeramente. Los cuartiles dividen al grupo de números en 4 partes. Hay 2 formas de sacar esto. Una forma es como lo explica el libro, que es primeramente, o sea, buscando las medianas. Recordemos que la mediana era el número que estaba en el medio. ¿Sí? Entonces, yo quiero buscar la mediana de este grupo de datos. O sea, acá yo tengo, creo que eran 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Claro. Yo quiero buscar el número que está en el medio. Bueno, acá ya lo había marcado. Cuento 5 de un lado, 5 del otro, y me queda la posición 6 en el medio. Entonces, esta sería la media. Bien. La mediana es el cuartil 2. Yo voy a tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. La idea es que formen algo así, miren. Pero lo voy a hacer más arriba. Imagínense que en este rectángulo tienen todo el grupo de datos. Todo el bloque de números está acá adentro. Entonces, bueno, acá voy a tener el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, y bueno, el último sería el cuartil 4, pero no se anota, se calculan estos 3 nada más. Porque el cuarto, claro, ya es el último número. Entonces, acá tendría una parte de los números, acá tendría otra parte, ven, son 4 pedazos, ¿ven? Repartidos en igual tamaño. Bueno, entonces, si yo quiero buscar justamente el medio de los datos, fíjense que el medio de los datos es la mediana. Entonces, por eso les decía que para encontrar el cuartil 2, ¿sí?, lo que tienen que hacer es directamente buscar la mediana. Buscan la mediana del conjunto de números. Entonces, bueno, mediana es el número 16, está en la posición 6. Y entonces, el cuartil 2, ¿sí?, es el número 16. Fíjense acá. Yo acá les puse unos porcentajes. ¿Ven? El 25%, el 50%, el 75%. Y justamente los porcentajes de datos que representa cada uno. Yo, por ejemplo, acá tengo, en el cuartil 2 voy a representar hasta el 25% de los datos. El 25% de los datos están dentro de estos números. Hasta el 50% va a ser hasta acá. O sea, toda esta parte es el 50% de los datos. Bueno, hasta acá el 75% y al final el 100%. Entonces, después cuando hagamos ahora percentiles, hay una relación. Por ejemplo, el percentil 50 coincide justamente con el cuartil 2, porque justamente el 50 se refiere al porcentaje. Bueno, cuando hagamos percentiles les hago la comparación. Bueno, entonces, volviendo a lo que les estaba explicando. Empiezo a calcular los cuartiles, ¿sí?, buscando mediana. Entonces, la primera mediana es la del medio, justamente de los datos, y ahora el grupo me queda dividido en 2 partes, ¿ven? Tengo esta parte por acá, y esta parte por acá. Entonces lo que voy a hacer es, otra vez, buscarle la otra mediana al grupo. Acá tendría la otra mediana, 15. ¿Alguien me quiere preguntar algo? El 15 y el 17. Sí, alguien me quiere preguntar algo. El 1. Entonces, mediana del primer grupo y mediana del segundo grupo, ¿ven? Acá tendría la otra mediana. Entonces, acá ya tengo calculados los cuartiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el primer grupo, ¿sí?, hasta el primer cuartil, el 25% de los datos, los números cambian, o sea, van del 14 al 15.
Del 14 al 15 es lo que son los números que tengo, ¿sí? Ahora, del cuartil 1 al cuartil 2, o sea, desde acá hasta el cuartil 2, los números van del 14 al 16, o sea, crecieron en 2, y desde uno al otro crecieron en 1. Por ejemplo, acá, Ujú. del cuartil 2 al cuartil 3, los números crecieron en 1, y si lo cuento desde el principio, crecieron 3, ¿sí? Del 14 al 17. Ujú. Y del cuartil, y bueno, hasta el final, el último tramo, van del 17 al 18. Acá, bueno, los números están muy, o sea, el rango de datos es muy corto, ¿sí? Van del 14 al 18 y Ujú. crecen de uno en uno. En otros tipos de números, quizás es más espaciado la distancia entre números, entonces se ve cómo cambian, cómo se incrementan en forma diferente los cuartiles. Entonces, por ejemplo, quizás salta del 14 a tendría el 19, por ejemplo, y si yo busco el Ujú. cuartil 2, quizás salta del 19 al 20, o sea, la idea es, lo que va mostrando es cómo se van concentrando los números. O sea, si yo tengo Ujú. menos rango y más números, quiere decir que, bueno, justamente eso, la distancia es muy angosta, o sea, tengo muchos números iguales. Por ejemplo, del 15 al 16, la distancia es 1, y tengo varios números, ¿sí? Ahora, con otro ejemplo lo vamos a ver un poquito más claro. A ver, les quería mostrar, a ver si lo tengo por acá anotado. No por acá. Acá hay otro segundo ejemplo, miren. Que ese también tiene un dato menos. Antes de pasar, ¿se entendió cómo lo hice? Busqué simplemente primeramente la mediana del grupo, y después tengo dos Ujú. partes. Otra mediana y otra mediana. Entonces, de esa forma, Otra, sí. tengo los tres cuartiles. Entonces, el cuartil 1 sería el 15, y el cuartil 2 sería el 17. Si son pares, o sea, si es una cantidad de números pares, se tienen que sumar y dividir, Sí, es justamente, para hacer lo mismo. ahora en el ejemplo 2 nos pasa eso. O sea, se aplica el mismo concepto que Ujú. ya habíamos trabajado. Hay una fórmula, pero Está bien. te las voy a dejar para los percentiles, porque es la misma idea. Hay una fórmula que permite, por ejemplo, yo acá tengo, eh, por ejemplo, K representa el número de cuartil que estoy buscando, y yo, por ejemplo, quiero calcular el cuartil 3. ¿Sí? Entonces yo tengo que reemplazar acá, Sí. miren. 3 por la cantidad n más La 1. cantidad de ¿Sí? números. 3 por 12 sobre 4. 4 es porque divide en 4 partes. ¿Ven? Esta formulita me permite ubicar la posición. Ojo que el resultado que obtengo acá siempre es una posición, ¿eh? No es que acá, por ejemplo, me va a dar 17. Me va a dar, esto que es 6, 7, 8, 9. Me tendría que dar 9, ¿ven? Acá está 9. Porque siempre estas fórmulas, lo que nos devuelve son posiciones, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que buscar es, en la lista de datos, dónde está la posición 9. ¿Sí? Y ahí lo guardo. Se está como tildando, ¿no? Por ahora lo veo bien No, yo. por ahora no. Ah, porque yo me congelé en mi imagen. Ah, Ah, no, no, no. Se congeló la imagen, Profe, a pero mí me pasó que sí, te yo con escucho. en la fórmula lo multipliqué al número. ¿En dónde decís vos? En la nueva fórmula para Sí. sacar la posición del número. Ajá. Multiplicaste, ¿cómo? Digamos, en el trabajo que tenía, por ejemplo, la media, el 50%, Sí. lo multipliqué a ver, ¿Hiciste por 50 habrás hecho? usé la misma fórmula, pero lo multipliqué al número. No, no lo sumé. Ah, este más uno no lo hiciste. No. O sea, directamente pusiste el número. Está bien igual, porque hay una variante en la fórmula. Mirá.
Esta fórmula la utilizamos cuando los datos son impares. Pero, si los datos son pares, la fórmula queda sin sumar ese más 1. O sea, directamente, el número de cuartil por la cantidad dividido 4. ¿Sí? Por ejemplo, cuartil 2 por 10, en este caso, dividido 4. Está bien igual, te va a dar una posición. O sea, de una forma o de la otra estaba bien igual. Acá hay una discusión que se puede llegar a hacer que no está mal, porque hay algo, acá hay como un blanco acá. ¿Vieron cuando a veces hay en las leyes que hay algo que no está contemplado? Bueno, acá pasa lo siguiente, miren. Acá tengo cantidad par, justamente como preguntaba Ignacio, tengo 10 datos, entonces yo cuando busco la mediana, siguiendo el concepto de mediana, yo tengo que tomar 2 números y sacarles el promedio. Entonces eso me va a dar 17,5. Entonces yo puedo optar por lo siguiente, en dar este número como cuartil 2, que va a estar bien, eso está bien que nos dé. O puedo optar con elegir uno de los dos. ¿Sí? Porque si yo calculo la fórmula, fíjense que nos va a dar la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Nos va a dar acá el cuartil 2. ¿Sí? Entonces yo puedo optar por elegir este o este. Y va a estar bien. O sea que no es que... o sea, se da esa discusión de elegir uno o el otro. ¿Sí? O sea, yo puedo agrupar. Si quieren, por ejemplo, pueden agrupar hasta acá, y ahí tomar una mediana de otra forma. Hay como un vacío, justamente cuando son impares, en el medio, justamente. O sea, ¿qué número elegir cuando nos pasa esto? Pero bueno, como les decía, ustedes pueden elegir uno o el otro, ¿sí? Porque justamente, al no tener gran diferencia uno o el otro, entonces ustedes se puede optar por elegir, ¿sí? Estaría bien de las dos maneras. Si por ejemplo calculan medianas, lo hacen calculando medianas, entonces sí lo hacen con la fórmula de la mediana, o sea, no la fórmula, sino de la forma que se calcula, se saca el promedio. Después, fíjense cómo yo lo agrupé acá. ¿Sí? Lo hice hasta el 10, o sea, para buscar el segundo grupo, incluyo al 17, ¿sí? Y busco la mediana acá. ¿Ven? Acá le estoy como variando un poquito. Yo en vez de agrupar hasta acá, lo estoy agrupando un poco más. ¿Sí? Nos pasa todo esto porque es una cantidad par. Siempre la cantidad par es como que complica un poco. Entonces, fíjense que yo agrupo hasta acá, incluyendo el primer número. Y el segundo lo hago también incluyendo el otro número, ¿sí? En el grupo. Entonces, cuando ustedes buscan las medianas, les queda una cantidad impar. Entonces, siempre tienen un centro. Acá y acá. Eso sí lo hacen buscando medianas, que es una técnica válida. La otra variante es aplicando la fórmula. Esta es una fórmula un poquito más general. La anterior, que tiene este más 1, está aplicada a las cantidades impares, ¿sí? Que funciona igual. Pero esta, que es para las cantidades pares, también la podrían usar en el otro, ¿sí? O sea, en el anterior. Lo único que seguramente les va a dar una posición anterior, ¿sí? Al no sumarle ese 1 en la posición, cuando hacen la cuenta, les va a dar la posición anterior. Pero no estaría mal tampoco, ¿sí? Por eso les digo que justamente esto de elegir un número o el otro, ¿sí? Hay un margen como de error, ¿sí? Porque a veces, y también, bueno, acá tenemos pocos números y son muy fáciles, o sea, son enteros, pero a veces los números no son siempre enteros, y entonces puede haber un margen de error en elegir una posición u otra, ¿sí? Pero como es mínimo ese margen, entonces es como despreciable y no habría gran problema. Bueno, les quería hacer esa aclaración porque fíjense que en el primer ejemplo yo agrupo de una forma y en el segundo yo agrupo de otra forma, ¿sí? Pero la idea es porque, bueno, justamente porque tengo una cantidad par acá en el segundo, y entonces, bueno, si lo hago buscando medianas, lo hago como ya conozco, o sea, busco la mediana, le saco el promedio si fueran 2, ¿sí?
Y si lo hago con la fórmula, ¿sí? O sea, pongo el número de cuartil que quiero, lo multiplico por la cantidad de datos y lo divido en 4. ¿Sí? Número de cuartil, por ejemplo, acá quiero buscar el cuartil 2, número de cuartil, por 10, o sea, 20 y 2, 4, 5. Entonces busco la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, y fíjense que no me dan los dos grupos, me da uno solo. Pero está bien igual, ¿sí? Es válido igual. Bueno, ¿se va entendiendo la idea? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahora, vamos a pasar a los percentiles, que es es la misma idea. Pero lo que pasa ahora es que yo considero el grupo de datos como un 100%. O sea, como que estuviera dividido en 100 partes. Todo este grupo de datos, estoy borrando algunas líneas que he agregado, lo divido en 100 partes. O sea que me va a quedar como si fuera un porcentaje. Bien, ahí. Bueno, tengo 18 datos. Esta sería la lista de números. Y la misma idea que los cuartiles. Yo voy a tener el bloque de datos, pero ahora en vez de dividirlo en 4 partes, lo divido en 100 partes. O sea, una parte, otra. Son 100 partes, o sea, hasta llegar al 100. Bueno, o sea, voy a tener posiciones desde la 1 hasta la posición 100. ¿Sí? Desde la posición 1 a la posición 100. Obviamente que no tengo 100 números, ¿sí? Sino que cuando yo voy calculando los percentiles, me va a dar determinada posición de las que yo tengo, ¿sí? No, perdón, posición 100 no, perdón. La cantidad de posiciones depende del tamaño que tenga, ¿sí? O sea, va a llegar, como tengo 18, va a llegar hasta el 18. El 100 tiene que ver con el porcentaje. Bueno, les voy a mostrar cómo se calcula para no marear. Tengo una fórmula que es la misma que les mostré recién en los cuartiles, ¿sí? Yo les mostré esta fórmula, K por N sobre 4, o sea, número de cuartil por cantidad de números dividido 4. Fíjense que la de los percentiles es la misma, pero dividido en 100. ¿Sí? Es número de percentil por cantidad de datos, pero dividido en 100. Entonces yo quisiera calcular, por ejemplo, acá tendría algunos ejemplos. ¿Qué número sería el percentil 30? El percentil 30, yo tendría que multiplicar, tengo que hacer 30 por 18 sobre 100. ¿Sí? Entonces, 5,4. ¿Cuánto les dio? 5,4. 5,4. Bien. Cuando nos da coma, se redondea al entero siguiente. ¿Sí? Cuando nos da así, yo lo paso al entero siguiente. ¿Sí? Entonces, este número que tengo ahí es la posición. Este número es la posición en donde está el percentil 30. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Ahí se lo está cortando. Ahí se cortó. ¿Cómo? Se está cortando. A ver si vuelve. ¿Vuelve? ¿Se va escuchando? Ahí empezamos a escuchar. A ver, está volviendo. ¿Se escucha? ¿Vuelve? Ahí no te escuchamos más. No, se está cortando. ¿Se corta? Se quedó tildado el profe. ¿Me quedé tildado? Ahí está, ahí está. Ahí vuelve, ahí bien, se escucha, ¿se Ahí entiende? volvés. Bien. Bueno, entonces les repito lo que les había dicho. Este número que tengo acá, o sea, a mí me da 5,4. Bien, entonces lo que tengo que hacer es pasarlo al entero siguiente, que sería el 6. Este número es la posición en donde está el percentil 30. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el percentil 30 va a ser el 7. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 30% de los datos, los números llegan hasta el 7.
¿sí? Van 2, 3, 4, 5, 5, 100. Y tengo esta cantidad de números. Perdón, de este rango de números, más que cantidad. Del 2 al 7. Si quiero buscar, por ejemplo, el percentil 75, el percentil 75 es el 75% de los datos. Este coincide con el cuartil 3, que sería el 75% de los datos. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar el percentil 25, ese sería el cuartil 1. ¿Sí? El percentil 50, ese es el cuartil 2. Justamente el percentil 50 es el medio, de los datos. ¿Sí? 1, 2, 3. Claro, es el 50%. Claro, justamente. Sí, lo que hacemos sacar es porcentaje es una regla de 3 simples. Bueno, justamente, eso es lo que estoy haciendo. Estoy sacando porcentajes. Lo único que los resultados de ese porcentaje, en vez de que sea un porcentaje justamente, es una posición. Entonces yo busco, lo voy contando las posiciones y ahí digo qué número es. Pero fíjense que esta fórmula es la fórmula del porcentaje justamente. Porque es un número por el tanto por ciento, ¿ven? Un número, que sería el total, multiplicado por el tanto por ciento, que sería el 30, dividido 100. Y eso me da lo que representa ese porcentaje. Que en este caso, lo que nos está diciendo es una posición, pero es justamente la misma fórmula. Bueno, si yo quiero buscar el percentil 75, tendría que hacer 75 por 18. Da 13,5. Muy O bien. sea, 14. Bien. Entonces da 13,5. Entonces lo paso al 14. Esta es la posición. Entonces cuento. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta es la posición 14. Lo había marcado. 16. Este es el percentil 75. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería, por ejemplo, acá, percentil 30 sería el 7, y percentil 75 sería el 14. Acá sí doy el número en donde está. No, el 14 no, el 16. Entonces, o sea, no dan la posición, sino que dan el número en donde está. ¿Sí? La cuentita les da la posición, pero ustedes responden con el número que va. Bueno, una cosita más que es útil de ver, o sea, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Sí? La idea de todo esto es ver cómo van agrupándose los datos, y cómo van variando esos rangos que yo les decía, o sea, la distancia que hay, por ejemplo, del primero a la posición 30, por ejemplo, no, la posición 30 no, al 30%, o sea, cuánto cambia, cuánta distancia hay, ¿sí? A medida que voy avanzando. Hay una gráfica, que les voy a mostrar, a ver si lo tengo por acá. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Yo al cálculo del percentil lo hice distinto, digamos. El trabajo usted calcula el percentil 15, 32, 60. Sí. Yo hice el 15% de los 23 números. O sea, hice 15 por 23 y me daba la posición número 3, por ejemplo, el cálculo. Pero hiciste 15%. Claro. Ah, está bien, sí. Pero está bien igual, porque vos al ponerle el por ciento, vos lo hiciste con la calculadora. Sí. Sí, vos al ponerle el símbolo de porcentaje, le estás poniendo el dividido 100. O sea, sería lo mismo. Vos al poner, por ejemplo, Perfecto. hacías 23 por 15%, entonces te da el número. Sí, es exactamente lo mismo. Sí. El símbolo de porcentaje en la calculadora lo que representa es la división con 100. Justamente. Perfecto. Bueno, como para cerrar este temita, hay un diagrama que tiene este nombre, caja y bigote. Parece medio gracioso el nombre, pero es justamente, Caja y bigote. sí, el diagrama de caja y bigote. ¿Qué hace esto? Miren. Ay, no. No. Tiene que armarse
una recta con una escala. Por ejemplo, nosotros vamos a representar esto de acá, del 2 al 22. ¿Sí? El primero sería el 2 y el más extremo, o sea, el 2 y el 22 son los extremos. Entonces lo voy a mirar el 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22. Bueno, los puse todos los hasta el 22. Estos serían los dos extremos. O sea que los bigotes van a llegar hasta ahí, hasta el 2 y hasta el 22. Entonces, el límite, eso es así. Ahora hay que armar la caja. Y caja y bigotes porque tenemos una línea y acá va a haber como una caja. Esa caja va a estar determinada por el cuartil 1 y el cuartil 3. Acá vamos a buscar los cuartiles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y 11 sería. 11, me quedan 9 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, acá no más. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Acá sería el 9. 9 y 10 sería. Bien, acá, tengo el cuartil 2. ¿Sí? El grupo 9. 2, 3, 4, 5, 9. 2, 3, 4, 5. Acá estaría el cuartil 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Y bueno, y este sería, bueno, el 75, el cuartil, ahí está el cuartil 3, justamente. Bueno, lo hice rápidamente, bueno, para demostrarles. Entonces, ustedes del conjunto de datos buscan el cuartil 1 y el cuartil 3. Esos van a ser los límites de la caja. Entonces, en el 5 y en el 16, ¿sí? En los números, no me refiero, ¿no? No en la posición 5, sino que el número 5 y el número 16, esos van a ser los límites de la caja. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, y dije 16, ¿no? 21, 20, 19, 18, 17, 16. Acá voy a armar una caja. Sería como un rectángulo, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Un rectángulo. Bien, entonces tengo la caja y los bigotes. Los bigotes son esta línea que llega hasta el primer extremo y esta otra línea que llega hasta. Fíjense que varían, no es exactamente, este es más cortito y este es más largo. ¿Sí? Esa es la idea que yo les intentaba decir. Fíjense, hasta el cuartil 1 tenemos esta distancia, del 2 al 5. Pero del cuartil 3 hasta el final, ven que la distancia es mayor. Ven, acá tenemos 4 hasta el 20 y 2 más, tenemos 6. ¿Sí? Ven, acá tenemos 3 y acá tenemos 6 de distancia. Entonces, quiere decir que ahí acá tenemos agrupados más números que acá. ¿Sí? Bueno, ahora, tengo que ubicar el cuartil 2. ¿Sí? El cuartil 2, que está en el 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que es justamente la mediana. Y ahí ya tendría armada la caja. Lo que se hace ahora es pintar uno de los lados. Que puede ser cualquiera. Miren, por ejemplo, acá la mediana, o el cuartil 2, o el 50%, ¿sí? Fíjense como que de acá a acá, la distancia, cuartil, acá sería el 12, la distancia no es muy larga, ven, van del 2, ahí tenemos 4, ¿sí?
y como que se concentran ahí los números. Tenemos distancia de 4, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos números, ¿sí? Y en cambio, desde el cuartil 1 hasta el cuartil 2, ¿sí? La distancia es mayor, ¿ven? Tenemos una distancia de 7. Entonces es como que acá están como más concentrados los datos. Acá hay más concentración de datos Ujú. que acá, ¿ven? Acá pasa, ¿ven? Por ejemplo, tenemos el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tenemos 4 números, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay más números, ¿ven? Tenemos más concentración de datos acá, ¿sí? En menos distancia. Bueno, así se arma el diagrama de caja de Bigott. Y lo que está haciendo es, justamente, jugando siempre con esa distancia entre números, ¿sí? Las cantidades, distancias, o sea, los rangos, lo que se llama rango, ¿sí? Y así se realiza el caja de Bigott. Bueno, esto es lo que me había quedado pendiente por explicarles. Igualmente, Era lo del trabajo, ¿no? Era Sí. lo que... Ujú. Claro, en el trabajito diagnóstico yo les puse un ejercicio de esto que les dije que si querían que lo hagan, porque no se lo sabía explicar. Ajá. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Quiere que lo hagamos? Eh, ¿O va a mandar después no, otra tarea con... más adelante lo agregamos a algo y ya está. Bárbaro. Pero, por ejemplo, acá la compañera que recién preguntaba, ella sí lo había hecho, y bueno, lo buscó y lo hizo. Bueno, antes que se termine el tiempo, que así ya aprovecho. Recuerden que no les puse la consigna todavía, pero les planteé ya para armar el trabajo, digamos, el trabajo final, ¿sí? Que es un informe de una estadística. O sea, ustedes van a buscar algo para investigar así. Ay, profe, Sí. disculpe, justo se me cortó cuando dijo armar el... Y se... El trabajo de fin de año. Claro, es el trabajo final, que es bien. es un informe de una estadística. O sea, tienen que armar un informe en realidad. O sea, tienen que ustedes Bien. buscar una situación problemática, algo en particular para investigar, y plantear una estadística. Entonces ahí, a partir de eso, van a tener que hacer seguramente alguna encuesta, ¿sí? Bien. Y a partir de eso van a elaborar un informe. Yo no les escribí la consigna, pero se los voy a escribir ahora en este fin de semana. Así ya lo van pensando, o sea, primeramente hay que pensar qué es lo que van a hablar. O sea, qué es lo que van a ¿Qué es en exponer, grupo? claro. Sí, sí. No. Y eso sería lo más complicado. Bueno, se va a acabar el tiempo y ya vamos a cortar. Bueno, en la semana les subo la consigna y la próxima seguimos hablando, les Buenísimo, hablo de profe. nuevo del trabajo. Bueno, Dale. chicos y Dale. chicas, buen fin de, y Muchas nos vemos gracias. la Igualmente. próxima. Igualmente. Adiós, profe. Dale. Chao, chao. Chao, chao.